Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva parte del volumen 5 de Overlord. El día de hoy comenzaremos con la parte 1 del capítulo 5. Y como es costumbre, aquí en la pantalla está apareciendo la imagen oficial de este capítulo 2, en la cual, bueno, es una escena que veremos de hecho dentro de poco, que es la buena de Reiner en su hora del té, en su horita del té, con su compañerita Lacus Aindra, la líder de Blue Roses. Pero antes de esta escena vamos a tener una escena previa en la cual vemos al bueno de Klim dirigiéndose hacia allá y encontrándose con un par de personajes que me gustan bastante. Sobre todo el Marqués Riven. El Marqués Riven es un personaje que desde un principio me gustó mucho. Zanak cuando apareció, que es el que vamos a ver ahorita también, que va con el Marqués Riven, no me dio tanto feeling, pero a lo largo del desarrollo de la historia, Zanak se volvió para mí un muy buen personaje. Un muy buen personaje. Zanak resultó ser un muy buen personaje. Bueno, Maruyama nos tiene el don de darnos grandiosos personajes, ¿no? Así que vamos a empezar la lectura. No sin antes mencionar que hago directos por Twitch. Algo al menos 5 veces a la semana. Bueno, esta es la semana de fin de año, así que esta semana no haré tanto, pero digamos que la costumbre es eso. Y de hecho, ya que menciono que es la semana final de diciembre, venga, coloquémonos el gorrito. hay que colocarse el gorrito al menos en su mayoría durante todo este diciembre. Así que gente, comencemos. El link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos. En fin. Capítulo 2. Blue Rose. Parte 1. Día 3 de la luna de fuego inferior. Noveno mes. 8:02 de la mañana. Un par de horas después de la parte anterior, si mal no recuerdo. Klim, ataviado por completo con su armadura blanca y su espada colgando de su cadera, entró en el Palacio de Valencia. Se dirigió al más grande de los 3 edificios que formaban el palacio, que servía como residencia de la familia real. A diferencia del lugar donde se encontraba unos momentos atrás, el palacio estaba diseñado para permitir el paso de bastante luz, por lo que parecía brillar. Klim caminó por un amplio corredor tan limpio que parecía no tener una sola mota de polvo. Su armadura blanca no hacía ruido gracias a su aleación que combinaba mitril y oricalco, además de estar envuelta en magia. En el amplio y limpio corredor estaban unos inmóviles soldados de élite, guardias del palacio con armadura completa. Los caballeros del imperio eran soldados del pueblo especialmente asignados. En contraste, todos los caballeros del reino eran nobles, por lo general, aquellos que no eran primogénitos. Sin embargo, ya que recibían una generosa paga directamente de la familia real, solo eran elegidos aquellos que mostraban habilidad con la espada. La forma más fácil de describirlo sería como guardaespaldas del rey. Por cierto, la posición de Gazef como capitán del reino fue creada por el rey después de que varios se opusieron a la idea de otorgarle el título de caballero. Desde entonces, aquellos soldados elegidos por Gazef para trabajar directamente bajo sus órdenes empezaron a ser llamados guerreros. Klim hizo una leve reverencia ante los caballeros. La mayoría le regresaba el saludo. Había pocos que lo hacían de mala gana, e incluso algunos lo hacían con entusiasmo. Eran nobles, pero eran fieles al rey y tenían una mentalidad guerrera. No faltaban en su compromiso y mostraban respeto suficiente a los guerreros capaces. Al contrario de ellos, por el corredor pasaron ciertas personas que le mostraban clara hostilidad. Eran sirvientas, y la mayoría hacía muecas al ver a Klim. A diferencia de las sirvientas normales, las que trabajaban en el palacio solían ser hijas de nobles que buscaban prestigio. En cierto sentido, tenían un rango mayor que Klim. Por lo tanto, mostraban su molestia por tener que inclinar la cabeza ante un hombre que era inferior a un plebeyo. Era cierto que Klim tenía un estatus menor, y era de esperarse que mostraran su inconformidad cuando Reiner no se encontraba. Klim lo comprendía, así que no se quejaba de ellas. Sin embargo, no se daba cuenta de que su rostro inexpresivo las molestaba más, haciéndoles pensar que las ignoraba, creando un círculo vicioso. Si Klim pudiera detectar ese tipo de situaciones, la pasaría mejor en varios sentidos.
Klim se desanimaba un poco al caminar por el palacio. Como era obvio, en él había más integrantes de la familia real, además de Renner y Ramposa III. ¿Ah? Al percatarse de que alguien se acercaba, Klim se acercó a una esquina del corredor, rectificó su postura y puso una mano en su pecho a manera de reverencia. Eran dos personas, seguidas por un hombre alto y esbelto, con el cabello rubio peinado hacia atrás. Era el marqués Riven, uno de los 6 grandes nobles del reino. El problema era el hombre rechoncho que caminaba frente a él. Su nombre era Sanak Baleon y Rile Baiself, el segundo sucesor al trono, el segundo hijo del rey, el príncipe. Sanak se detuvo, su rostro grasoso haciendo una mueca cínica. «Oh, Klim, ¿visitarás a aquel monstruo?» Solo había una persona a la cual el príncipe Sanak llamaba monstruo. Klim no podía aceptarlo, aunque supiera que era irrespetuoso. «Su Alteza, lamento contradecirle, pero Renner Sama no es un monstruo, es bella y de buen corazón, e incluso la llaman la joya del reino». Si no podía llamársele joya a la mujer que acabó con el tráfico de esclavos y propuso iniciativas para ayudar al pueblo, ¿cómo podría clasificársele? Ciertamente, pocas de sus propuestas habían visto la luz gracias a la intervención de los nobles. Aún así, Klim sabía lo mucho que ella pensaba en el pueblo. A diferencia de la bondadosa mujer que lloraba frente a Klim cada vez que rechazaban sus propuestas debido a un estúpido honor, alguien como Sanak, que no hacía nada, no tenía derecho a insultarla. Sintió ganas de gritarle y golpearlo. No era algo que debería decir alguien que compartía sangre con ella, aunque fuera solo la mitad. Pero Klim no tenía permitido mostrar su ira. Renner le había dicho lo siguiente: «Mi hermano intenta hacerte enojar para acusarte de difamación. Quiero una razón para alejarte de mí. Klim, por favor, no muestres debilidad frente a mi hermano». Al ver su triste expresión, Klim recordó el día que juró jamás traicionar a su ama, quien no era reconocida ni por su familia. Vale, yo nunca llamé monstruo a Renner. Tal vez piensas eso en secreto, pero no diré algo al respecto. Joya, ¿eh? ¿Realmente haces esas propuestas pensando que se las van a aprobar? Me parece que actúa aunque sabe que es inútil. Por supuesto que no era así. Jamás haría eso. Solo era una suposición ridícula de este hombre gordo, lleno de envidia. Jamás haría tal cosa. ¿En verdad no te parece un monstruo? ¿Acaso estás ciego o te está engañando? ¿No crees que sería bueno dudar al menos un poco? Nunca dudaría de ella. Renner Sama es la joya del reino. Estoy totalmente convencido. Todas sus acciones eran correctas. Klim la había visto de cerca más que nadie, por lo que podía afirmarlo sin un esbozo de duda. Ya veo. ¡Qué interesante! En ese caso, ¿le podrías decir esto al monstruo? Nuestro hermano te ve como una herramienta para ganar, pero si quieres ayudarme, renuncia a tu derecho al trono y te daré un territorio en las afueras del reino. Klim se sintió fastidiado. No juegue, por favor. No puedo creer que hable así en este lugar. Haré como si no lo hubiera escuchado. Es una pena. Vamos, marqués Riven. Aquel hombre, que solo los observaba sin decir palabra, inclinó su cabeza ligeramente. Klim no conocía bien al marqués Riven. Parecía mantenerse a una clara distancia, pero su mirada era diferente a la de los otros nobles. Tampoco había recibido instrucciones claras de Renner sobre cómo actuar frente a él. Cierto, el marqués Riven también piensa que es un monstruo. Más bien, lo correcto sería decir que nos unimos debido a esa opinión que compartimos. Príncipe, díselo, marqués Riven. Mira, Klim, no diría esto si creyera que eres un mentiroso, pero te advierto porque existe una posibilidad de que ese monstruo te esté engañando. Ella es un monstruo. Príncipe, le pregunto entendiendo que es descortés hacerlo. ¿Qué parte de Renner Sama le hace pensar que es un monstruo? No hay nadie que piense tanto en el reino, en el pueblo, como ella. Casi todo eso termina en nada.
Todas sus acciones son en vano. Al principio pensé que no las preparaba bien, pero un día, mientras hablaba con el Marqués Riven, lo comprendí. ¿No será todo parte de su plan? Al pensarlo así, todo adquiere sentido. Si eso fuera cierto, esta mujer que ha vivido casi toda su vida encerrada en el palacio, sin verdaderas conexiones con los nobles, los manipula como le place. ¿No te parece que por eso amerita llamarse monstruo? No es más que un malentendido. Renner-sama no es ese tipo de persona, afirmó Klim. Sus lágrimas no eran falsas. Renner era una mujer misericordiosa y gentil. Klim, quien fue salvado por ella, lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, esas palabras no alcanzaron al príncipe. Sonrió con amargura y se alejó de Klim. El Marqués Riven lo siguió. Una vez, solo en el corredor, Klim susurró: Renner-sama es la persona más gentil del reino. Mi existencia misma lo demuestra. Si ella llegara... Klim se tragó las palabras que seguían. Terminó su enunciado dentro de su mente. Si ella llegara a dominar el reino, se convertiría en un país maravilloso donde el pueblo sería la prioridad. Por supuesto, considerando cómo era la sucesión al trono, era un deseo imposible. Aún así, Klim no podía abandonar ese sentimiento. Día 3 de la luna de fuego inferior, 9º mes, 8 y 11 de la mañana. Klim llegó a la habitación del palacio que visitaba con más frecuencia. Observó a su alrededor varias veces y giró la perilla con rapidez. Era de mala educación entrar sin tocar, pero lo hacía por deseo del habitante del cuarto. Por más que Klim se resistiera, no le permitía oponerse. Al final, Klim se había dado por vencido. No podía hacer llorar a la mujer. Aún así, le pidió que aceptara ciertas condiciones. No podía entrar sin tocar mientras el rey lo viera, por ejemplo. Incluso así, a Klim le estresaba abrir la puerta sin tocar. Esto no estaba bien. Abrió la puerta pensando en lo equivocado de sus acciones. Al hacerlo, palabras ardientes salieron al recibirlo. Escuchó dos voces, ambas de mujer. Una todavía no notaba la presencia de Klim, quien permanecía afuera, debido a la concentración en su emocionada plática. Ahora debía esperar a que se calmara ese entusiasmo. Klim permaneció inmóvil, escuchando las voces dentro de la habitación. Se sentía mal por escuchar a escondidas, pero se sentiría aún peor si interrumpiera su conversación. Por eso te digo, en principio, la gente prioriza las ventajas frente a sus ojos. Ese plan que dices de cultivar en ciclos, Renner, no creo que solo por eso se mejore el cultivo. ¿Para cuándo habrá resultados? Según mis cálculos, se necesitarían 6 años. En ese caso, ¿cuál sería la pérdida económica por cultivar diferentes semillas durante esos 6 años? Depende del tipo de cosecha, pero si se cuantifica lo normal como 100%, se haría solo 80%, perdiendo 20%. Después de los 6 años, se puede esperar que la cosecha crezca 30%. Si se agrega la crianza de ganado al cultivo, se podría obtener aún más. Al escuchar solo eso último, cualquiera aceptaría esa idea. El problema es esa pérdida de 20% durante 6 años. Si el país le prestara ese 20% sin intereses ni garantía real, recolectando la deuda una vez que aumentara el cultivo, creo que no habría problema. En caso que no aumentara, no se cobraría la deuda y podría devolverse en apenas 4 años. Sería complicado. ¿Por qué? Ya te lo dije. La gente solo prioriza aquello frente a sus narices. Muchos prefieren estabilidad. Aunque les dijeras que tendrían 130% en 6 años, van a dudar. No, entiendo. El campo en el que se ha estado experimentando va muy bien. Puede ser que el experimento vaya bien, pero no es definitivo. Es verdad que no estoy experimentando con todas y cada una de las situaciones posibles, por lo que no sería definitivo. Si se considerara la calidad de la tierra, el clima y demás, tendría que ser un experimento a una escala impresionante. Entonces será difícil. No sé si el aumento que dices de 30% sea el mínimo o un promedio, pero así pierdes credibilidad. La ventaja debe ser algo que se pueda cumplir, sobre todo si prometerás ventajas. En ese caso, ¿qué tal si se les da 20% por 6 años sin cargos?
La facción de los aristócratas se alegraría de que el poder del rey disminuya. Pero si se obtuvieran resultados después de los 6 años, el poder del país aumentaría. Y también lo haría el poder de los aristócratas. Y el poder del rey bajaría a solo 120%. Los nobles que forman parte de la facción del rey jamás lo aceptarían. Entonces, les pedimos a los comerciantes. Hablas de los grandes comerciantes, ¿verdad? Incluso ellos tienen facciones. Si ayudaran a la facción del rey, podrían tener problemas al intentar negociar con los otros. Sí que es complicado, Lachius. Tus planes tienen muchos agujeros porque te falta preparación. En cualquier caso, entiendo que mientras existan las dos facciones será bastante difícil. ¿Qué te parece hacerlo solo en los terrenos bajo el mando directo del rey? Seguramente mis hermanos no me lo permitirían. Aquellos que dejaron su sabiduría en el vientre de tu madre para que tú la tomaras. Pero no compartimos madre. Vaya, en ese caso la dejaron en el rey. De cualquier forma, es una verdadera lástima que la familia real no esté unida. La habitación se tornó silenciosa, comunicándole a Klim que la conversación había tomado una pausa. Ya puedes entrar, ¿verdad, Renner? ¿Eh? El corazón de Klim dio un brinco cuando escuchó esas palabras. Klim abrió la puerta lentamente, sorprendido de que lo hubiera notado y convencido de que había sido ruidoso. Con permiso, frente a los ojos de Klim apareció una vista familiar. Era una habitación lujosa, pero no ostentosa. 2 damas rubias estaban en la mesa, cerca de la ventana. Ambas eran jovencitas que usaban vestidos tan bellos como ellas. Una era, por supuesto, la dueña de la habitación, Renner. Sentada frente a ella estaba una mujer cuyos ojos verdes y labios rosados brillaban con un color saludable. Su belleza, aunque no tanta como la de Renner, rebosaba un atractivo diferente. Si se comparara a Renner con el brillo de una joya, ella representaría el brillo de la vida. Era Lachius Albein Dale Aindra. Uno no lo imaginaría por su apariencia y su vestido color rosa tenue, pero era la líder de uno de los únicos 2 equipos de aventureros de Adamantita del reino, además de la amiga más cercana de Renner. Gracias a su enorme talento, había logrado varias hazañas y alcanzado el nivel máximo a sus apenas 19 años. En ocasiones, una ligera envidia se asomaba en el corazón de Klim. Buenos días, Renner-sama, Aindra-sama. Buen día, Klim. Buenas. Al terminar los saludos, Klim se dirigió a su lugar fijo a la derecha y detrás de Renner, pero fue detenido. Klim, no vayas allá, ven aquí. Renner apuntó a la silla a su derecha. Klim se extrañó. Vio que había 5 sillas acomodadas alrededor de esa mesa redonda, la cantidad de siempre. Lo raro era que había 3 tazas con té, una frente a Renner, una frente a Lachius y una frente al asiento al lado de esta última, diferente al que Renner había señalado. Miró a su alrededor, pero no había una tercera persona. Klim vio la silla confundido. Sentarse a la misma mesa que su ama, además del tema de realeza y plebe, era una falta de educación. Esto se añadía a la orden de Renner, según ella, un favor, de entrar en su cuarto sin tocar. La mayoría de las indicaciones que Renner le hacía le causaban dolor de estómago. Pero Klim volteó a ver a la otra mujer buscando ayuda. Sin embargo, su deseo de evitar sentarse a la misma mesa fue rechazado. Por mí no hay problema. Pero Aindra-sama. Ya te lo dije antes. Puedes llamarme Lachius, dijo al tiempo que volteaba a ver a Renner. Después de todo, eres especial. Renner respondió con una sonrisa a aquel anunciado de Lachius que parecía llevar un símbolo de corazón al final. Si era que se podía llamar sonrisa a esa expresión. Había movido solo los labios, con sus ojos tan serios como era posible. Aindra-sama, por favor, déjese de bromas. Ya, sí, eres muy serio, Klim. Deberías aprender de lo abierta que es esta niña. ¿Broma? Al ver que Renner se sorprendía, Lachius se detuvo y soltó un largo suspiro. Obvio, digo, es cierto que Klim es especial, pero es tú especial. Renner se sonrojó levemente y puso sus manos sobre sus mejillas. Klim alejó la mirada, inquieto, y abrió enormes los ojos. Había una persona sentada en el piso abrazando sus piernas,
escondida entre la oscuridad de una esquina de la habitación, una mujer con un atuendo negro pegado al cuerpo y que tenía una aura muy diferente a la de la habitación. ¿Qué? Sorprendido, Klim tomó su espada, bajó la cadera y se movió para proteger a Renner. Lakius suspiró. Tu conducta está asustando a Klim. La voz de Lakius era calmada, sin sentido de urgencia ni precaución. Klim relajó los hombros cuando comprendió el motivo. Entiendo, jefa. La mujer se puso de pie de un salto. No la conoces, ¿verdad, Klim? Es una integrante de nuestro equipo. Es Tina-san, agregó Renner. Según sabía Klim, Blue Rose, el equipo de aventureros de Adamantita, estaba compuesto por 5 mujeres. La líder y Magic Caster tipo Fe Lakius, la guerrera Gagaran, la Magic Caster tipo Arcane Eviley y las ladronas Tia y Tine. Klim conocía a las primeras 3, pero nunca había visto a las últimas 2. Así que es una de ellas, ya veo, es tal como dicen los rumores. Su apariencia, envuelta en ese atuendo pegado a su cuerpo como si lo abrazara, realmente evocaba a alguien que conocía las técnicas de un ladrón. Le ofrezco una disculpa. Mucho gusto en conocerla. Me llamo Klim. Era Klim. Le ofrezco una disculpa. Mucho gusto en conocerla. Me llamo Klim. Klim inclinó la cabeza profundamente frente a Tina. ¿Mo? No te preocupes. Tina contestó a la disculpa de Klim sacudiendo su mano y se acercó a la mesa con un movimiento fluido como el de un animal salvaje, sin hacer ruido. Tomó el asiento al lado de Lakius. La taza en ese sitio, entonces, parecía ser suya. En la mesa había 3 tazas, por lo que no imaginó que hubiera alguien más, pero aún así, Klim miró a su alrededor buscando a la otra mujer que no conocía. Lakius entendió lo que intentaba hacer y dijo: Tia no vino. Eviley y Gagaran se rehusaron porque no les gustan los ambientes formales. Pero no es tan formal, ¿o sí? Yo me vestí formal por si acaso, pero tampoco las obligaré a hacer lo mismo. Aunque dijera eso, lo correcto era vestir formal frente a la princesa. Pero Klim no tenía derecho a decirle eso a una noble y amiga de Ren. Ya veo, aún así me alegra mucho tener el placer de conocer a la gran Tina-sama. Espero serle de ayuda si se presenta la oportunidad. Klim, ¿qué te parece si hablas después de sentarte? Dicho eso, Renner sirvió té en una taza limpia. El té, servido del ítem mágico conocido como Warm Bottle, soltaba vapor como si acabara de prepararse. Este ítem, que preservaba la temperatura y calidad de las bebidas hasta por 1 hora, era uno de los favoritos de Renner. Lo usaba con frecuencia cuando tenía visitas importantes, pero no lo utilizaba si no lo era. Klim se dio por vencido al ver que ya no podría negarse. Se sentó y bebió un trago del té. Está delicioso, Renner-sama. Renner sonrió en respuesta, pero la verdad era que Klim no sabía si estaba delicioso o no. Solo pensaba que, como era Renner quien lo servía, seguramente tenía un sabor sublime. De pronto sonó una voz plana, con emociones difíciles de descifrar. Sus planes de hoy deben enfocarse en recolectar información. Pensábamos venir las 3 al palacio, pero nuestra malvada líder nos encargó un trabajo de emergencia. Todo es culpa de la malvada líder. Efectivamente, era la voz de Tina. Lakius puso una sonrisa aterradora al escuchar la palabra malvada, por lo que Klim preguntó, alejando la mirada de ella. ¿De verdad? Espero tener oportunidad de conocerla en la próxima ocasión. Klim, Tina y Tia son gemelas y hasta tienen el pelo del mismo largo. Así que si conoces a una, ya conociste a ambas. Klim no estaba seguro de que realmente funcionara así, pero en ese momento le pareció que lo mejor sería mostrar que estaba de acuerdo. Mientras Klim pensaba, se sintió confundido al ver que Tina lo observaba fijamente. Dudó en hacerlo, pero al pensar que habría encontrado algo mal en él, le preguntó: ¿Sucede algo? Creciste demasiado. ¿Ah? No entendió. Klim estaba tan confundido que casi le salían signos de interrogación de la cabeza, así que Lakius se disculpó. No, estaba hablando sola. No te preocupes, Klim. En serio, olvídalo, de verdad. Bien. ¿De qué habla Lakius? Klim quedó convencido a la fuerza, pero Renner no lo estaba. Lakius frunció el ceño al verla. De verdad,
Apenas mencionan a Klim y... yo... Cállate. No traje a tía para que no le metiera ideas raras a... No traje a tía para que no le metiera ideas raras a Renner. Así que tú también entiende y guarda silencio. Está bien, jefa malvada. ¿Lacus? ¿De qué hablan? Al ser cuestionada por Renner, el rostro de Lacus se distorsionó. Su expresión mostraba agonía. Klim intentó decir algo, pero Lacus apartó la mirada. Klim, parece que sí te encanta esa armadura. Sí, es maravillosa. Muchas gracias. Fue un cambio de tema tan repentino que superaba el calificativo de forzado. Pero Klim no podía avergonzar a las invitadas. Le siguió la corriente y puso su mano sobre la armadura blanca que Renner le había dado. La armadura estaba hecha con bastante mitril y algo de oricalco, y le habían aplicado magia, por lo que era sorprendentemente ligera, resistente y bastante fácil de portar. Las Blue Rose habían proveído mitril de forma gratuita para la fabricación de esa estupenda armadura. No podía terminar de agradecerles por más que inclinara su cabeza frente a ellas. Estuvo a punto de hacerlo, pero Lacus lo detuvo. No te preocupes, solo les dimos las sobras de cuando creamos nuestras propias armaduras de mitril. Aunque fueran sobras, el mitril era excesivamente caro. Al llegar a nivel de oricalco, se tenían los recursos suficientes para crear una armadura completa de mitril, y al llegar a nivel de mitril, hasta se podría tener un arma de ese metal. Aún así, solo un excepcional aventurero de adamantita podría regalarlo. Además, no podría rechazar un favor de Renner. Aquella vez no aceptaste mi dinero, y eso que estuve ahorrando mi mesada. ¿No es raro decir que la princesa tiene mesada? El dinero de los territorios lo tengo por separado. Quería obtener la armadura de Klim con mi propio dinero. Entiendo. Sí que querías darle la armadura a Klim por tus propios medios. Si ya lo sabías, no me hubieras dado los materiales gratis, tonta. Vaca. Una persona no suele decirle tonta a quien le regala cosas. Renner, Oscar y Lacus sonriente comenzaron a discutir. Al ver esa escena, Klim mantuvo su rostro inexpresivo con tal firmeza que parecía que iba a romperse. Podía presenciar esta escena tan tranquila y cálida gracias a su ama, quien lo rescató. Pero no tenía permitido mostrar todos sus sentimientos. Solo podía revelar su gratitud, pero no podía exponer el fuerte sentimiento por Renner que escondía detrás de él. No podía mostrar su amor. Klim aplastó ese sentimiento y lo contuvo. A cambio, dijo las palabras que había repetido innumerables veces. Muchas gracias, Renner-sama. Renner respondió con una sonrisa que Klim conocía bien al haberla visto todos los días. Estaba ligeramente teñida en tristeza por la postura que habían tomado, que delimitaba con claridad la posición de cada uno, de ama y sirviente. De nada. Bueno, nos desviamos un poco. Regresemos al tema. Los 8 dedos, ¿verdad? Tenemos claros los eventos hasta la quema de cultivos en 3 aldeas que cosechaban droga, ¿correcto? Al escuchar ese nombre, Klim frunció el ceño debajo de su rostro inexpresivo. 8 dedos, la sociedad misteriosa que se movía en las sombras del reino. Su estimada ama estaba trabajando para hacer algo al respecto. Una vez quemados los campos de droga, había que anticipar la peor situación respecto a qué harían las aldeas que obtenían su sustento de ellos. Sin embargo, era necesario el sacrificio de los aldeanos para deshacerse de la droga que arrasaba con el reino. Si tuviera autoridad absoluta, podría elegir diversas opciones. Sin embargo, Renner, aun como princesa, no tenía poder detrás de ella, por lo que tenía que tomar la fría decisión de salvar a quien pudiera y abandonar a los demás. Si se lo pidiera el rey, tal vez podrían hacer que atacara el lugar, pero como los nobles tenían conexiones con 8 dedos, la información se filtraría y destruirían la evidencia antes de que llegara. Por lo tanto, la opción que Renner había tomado fue pedírselo directamente a su amiga, Lacus. Klim sabía que eso era peligroso. Normalmente, los aventureros recibían solicitudes a través del gremio y no aceptaban misiones directas. Esto era una violación del reglamento. Era cierto que no podrían penalizar o exiliar a los aventureros de Adamantita,
pero su reputación en el gremio disminuiría y tendrían desventajas en el futuro. Blue Rose aceptó la solicitud sabiéndolo porque amaban el reino y consideraban a Renner como una amiga. El sentimiento de gratitud de Klim se fortaleció aún más al ver a Lachius sacrificándose. Lachius, pensando que ya era hora de hablar del tema, abrió la mochila que Tina traía y sacó un pergamino. Las integrantes de Blue Rose no habían logrado descifrarlo, pero Renner, la persona más inteligente que Lachius conocía, podría ser capaz de hacerlo. Encontramos esto cuando fuimos a quemar la droga de las aldeas. Creo que es una orden, así que lo traje. ¿Sabes qué dice? Al abrir el pergamino encontró que estaba escrito en código, con letras que no eran usadas por ningún país. Después de darle un vistazo, Renner respondió con facilidad. Está cifrado por sustitución. El cifrado por sustitución se realizaba al sustituir cada letra o cada cierto número de letras por otra letra o código. Digamos que A se cambia por alfa e I se cambia por delta. Así, escribir alfa alfa delta delta alfa sería código para AA y IA. Yo también lo creo. Busqué por todas partes una tabla de conversión, pero no la encontré. Pienso que lo más fácil sería lanzarle un hechizo de atracción al hombre que atrapamos y que parece ser el encargado, pero creo que ya lo sabes. Pero si el mismo hechicero lo usa sobre el mismo objetivo, el efecto del hechizo disminuye. Por eso se debe hacer buen uso de él la primera vez. Pensé que sería mejor preguntarte primero. Ya veo. ¿Por qué habrán dejado esto? ¿Será una trampa? ¿Otro motivo? Si fuera así, no lo harían tan difícil. Sí, creo que resolver este código será bastante sencillo. Lachius abrió enormes los ojos al escuchar la respuesta de Renner. Sin pensarlo, miró a Tina. No podía creerlo, pero al verla así, sintió que, si alguien podría hacerlo, sería ella. A ver, si fuera el idioma del reino, primero vendría un artículo masculino, femenino o neutro. Así que, espérame un momento. Renner, murmurando, se levantó con el pergamino en mano, tomó una pluma y papel y regresó. Empezó a escribir con rapidez. Este código está cifrado en unidades de una letra, por lo que es fácil. También nos ayuda que está escrito en el idioma del reino. Si estuviera sustituido al idioma del imperio, sería casi imposible descifrarlo. Con que sepamos una letra, bastará para rellenar lo demás. Cualquiera podría resolverlo con esfuerzo suficiente. No. Para ti es fácil decirlo, pero necesitas saber miles de palabras, ¿no? Esto es un mandato cifrado, ¿sabes? No usarían expresiones rebuscadas o vocabulario complicado. Debe estar escrito con palabras que hasta un niño entendería. Por eso resulta tan sencillo. En su interior, Lachius sudó frío. Su amiga hacía que pareciera muy fácil, pero no podía hacerlo. Esta chica podría lograrlo. De verdad que tiene un talento increíble. La sorprendía cada vez que se veían, cada vez que hablaban. Lachius no conocía a nadie más digno de ser llamado genio. Mientras Lachius secretamente se aterrorizaba, Renner dijo en tono ligero: «Lo resolví. No es una orden». Le mostró el papel. Tenía escritos los nombres de varios lugares del reino. Entre ellos se encontraban 7 puntos dentro de la capital. ¿Será que aquí tienen bases importantes o almacenes de droga? No creo que dejarían un documento con información tan importante en un simple punto de producción. ¿No será un señuelo? ¿Señuelo? ¿Te refieres a una trampa? No creo que sea el caso. Verás, 8 Dedos es una organización, pero está compuesta de 8 grupos más pequeños que se ayudan entre ellos, ¿no? Lachius asintió. Entonces, ¿aquí están las otras 7 organizaciones, o más bien, divisiones? Al dar información de las otras, además de la división de drogas, intentan desviar temporalmente la atención de ellos mismos. ¿Así que prepararon información de las otras divisiones? Sabía que no estaban totalmente unidos, pero no me esperaba esto. Como aventurera,
Lakius sintió repugnancia por cómo traicionaban a sus compañeros. Ya lo sabía, pero necesitamos movernos lo antes posible. Renner asintió, por lo que Lakius preguntó: en ese caso, ¿qué hacemos con lo del burdel? Dicen que es bastante perverso, donde puedes tener todo tipo de experiencias. Mientras las palabras salían de su boca, la ira hervía dentro de Lakius. Malditos, esos imbéciles que solo pueden pensar con su entrepierna deberían morir de una vez. Al recordar la información que consiguió acerca del burdel, los maldijo internamente, no como a la joven hija de un noble, sino como una aventurera experimentada. No era necesario pensar a qué se referían con todo tipo de experiencias. Era seguro que muchas personas, hombres y mujeres, habían muerto por entretener a otros. Antes, cuando había compraventa de esclavos, existían varios de esos burdeles clandestinos. Sin embargo, gracias al trabajo de la amiga frente a sus ojos, el tráfico de esclavos se volvió ilegal y ese tipo de establecimiento desapareció. Seguramente era el último burdel ilegal de la capital o hasta del reino. Por eso mismo, no podían acabar con él tan fácilmente. Seguro les esperaría una fuerte resistencia. Para quienes tenían preferencias tan repugnantes, debía ser su último paraíso asqueroso. Oye, Renner, ya que no se puede hacer una investigación en tu nombre, ¿qué te parece si rompimos a la fuerza? No habría problema mientras encontremos pruebas, ¿cierto? Si realmente la división de esclavos administra ese burdel y logramos derrocarla, sería un gran golpe para ellos y para los nobles que, según la evidencia, estén involucrados. Puede ser, Lakius, pero sería un problema para tu familia, los Albain, ¿no es así? Por eso es complicado. Sería lo mismo si fueran las demás integrantes de Blue Rose, pero también sería imposible que Klim lo lograra sin ayuda. Lamento mucho no tener la fuerza suficiente. Klim inclinó la cabeza. Renner extendió sus manos y tomó la de Klim, sonriendo gentilmente. Perdóname, Klim, no lo dije con esa intención. Este es el único burdel ilegal de la capital. Sería imposible para cualquiera. Yo confío en ti más que nadie. Sé lo mucho que trabajas para mí, pero no hagas algo imprudente. Esto no es un favor, sino una orden. No sé qué haría si algo te sucediera. Hasta Lakius sintió como si una flecha le atravesara el corazón al ver los ojos húmedos de aquella belleza inigualable. Si así estaba ella, ¿cómo se sentiría Klim? Desesperado, intentaba mantener su rostro inexpresivo, pero no lo lograba. Sus mejillas ruborizadas lo delataban. Lakius sintió un poco de miedo ante una escena tan emotiva. Si un bardo le pusiera título, la llamaría La princesa y el caballero. No creía que fuera el caso, pero si esas acciones de Renner fueran intencionadas, tendría unas habilidades increíbles para engatusar. ¿En qué estoy pensando? No debo pensar así de mi amiga. Además, todo lo que ha sucedido hasta ahora deja claro que no es una mala persona. Trabaja tanto para ayudar a la gente. Si no puedo creer en la dorada, ¿en quién podré hacerlo? Lakius sacudió la cabeza y habló para expulsar esas atemorizantes ideas de su mente. Por cierto, según la investigación de Tina, salieron los nombres de varios nobles relacionados con Cocodol, el líder de tráfico de esclavos. Sin embargo, aún no está claro si la información es cierta, por lo que no podemos actuar. Lakius pronunció los nombres de estos nobles y tanto Renner como Klim reaccionaron cuando mencionó el nombre de uno de ellos. La hija de ese noble está trabajando conmigo como sirvienta. ¿Eh? No creo que la hayan enviado como espía para vigilarte, pero tampoco tenemos pruebas de que solo lo haga para ganar prestigio. Tienes razón, debemos tener cuidado con el manejo de esta información. Tómalo en cuenta, Klim. Bueno, hablemos sobre qué haremos con los lugares que descubrimos en el pergamino cifrado. Renner, ¿puedes prestarme a Klim? Quiero que vaya a avisarles a Gagaran y a las demás que pronto podríamos enfrentar una emergencia. Fin de la parte 1. Tremenda actriz, la señorita Renner, ¿no? Tremenda actriz.
esta señorita que está encima mío. Uy, no en ese sentido, que está... Ya quisiera. No, que está sobre la cámara. Es increíble y me parece muy chistoso que Lacus piense cuando le habla así a Renner con sus ojitos húmedos y diciéndole, no sé qué haría si algo te sucediera. Buah, Lacus piensa, si esas acciones de Renner fueran intencionadas, tendría unas habilidades increíbles para engatusar. Pero, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? No debo pensar así de mi amiga. Trabaja tanto para ayudar a la gente. Si no puedo creer en la dorada, ¿en quién podré hacerlo? ¿En quién? Buah. Se menciona más adelante, ¿cierto? Se menciona más adelante. Pero Renner, con su carisma, así con la tontería, y obviamente todo planeado por esta maravillosa personaje, que, mira, una gran waifu, ¿eh? Una gran waifu. Ahorita que me preguntaron por las waifus, no pensé en ella. Increíble, ¿eh? Poderosa. Pero más adelante se menciona, creo, que ella o sea, ella tiene a Lacus y a Blue Rose como su fuerza personal. Obviamente no se ve así, pero Lacus le hace los favores. Lacus la tiene la super amiga, la dorada, o sea, incluso la admira. Tiene a la fuerza militar, o digamos al grupo militar más fuerte dentro del reino. Más adelante se menciona esto, ¿cierto? Creo que es en el volumen 6, perdón. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo descubriremos. Pero ya para ir cerrando por aquí, voy a enseñar a los chicos que me han ayudado, que me han colaborado, que me han dado de su apoyo económico durante todo este tiempo a través de Twitch, Patreon y por medio de la donación de bits. Muchísimas gracias a mi querida Shizu, que siempre está en el top 1. A Magder también muchas gracias. Bueno, a Eric, que todavía sigue ahí, aunque en realidad ya se reinició, ¿no? Pero mi Shizu volvió a ser la number one esta semana, por ahora. Y también gracias a Hatizanin por los 4 meses, a Yacos también por esos 3 mesecitos, y Bramador, Steve PJ, que creo que ya se fue Steve, Jack y Dan Pove por esos 2 meses. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por patrocinar la cervecita del fin de semana. Obviamente también gracias a los demás suscriptores y a la gente de Patreon. Espero que les haya gustado este video, mi gente de YouTube, y nos veremos en la próxima. Adiósito.